Damos inicio al tema 1, elementos integrales del proceso enseñanza-aprendizaje, correspondiente al módulo 1 de pensamiento pedagógico crítico y emancipatorio, en el marco del diplomado en formación para la clase trabajadora, una iniciativa surgida del núcleo de investigación José Luis Zambrano, conformado entre trabajadores académicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela y trabajadores de la Escuela de Formación José Luis Zambrano del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Iniciamos con un pensamiento de Carlos Marx que dice: la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación olvida que son los hombres precisamente los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado. Por lo tanto, el trabajo de formación en nuestro rol docente es fundamental y cada día es una exigencia más. Por lo tanto, máxime en una instancia de formación para los trabajadores y trabajadoras. El objetivo de este tema número 1 es introducir a los participantes en los aspectos básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque integrador y crítico. Para ello partimos de hacernos algunas interrogantes. Ojalá esas interrogantes correspondan con algunas de las que ustedes se han hecho nada más al momento de inscribirse en este programa. Primero, ¿qué entendemos por enseñanza-aprendizaje? En un segundo momento, es necesario pensar en los espacios laborales en un proceso formativo para los trabajadores y trabajadoras. Tercero, ¿qué características tienen los procesos formativos que hoy se llevan a cabo? Y cuarto, ¿cuál será nuestra tarea como futuros formadores en la enseñanza-aprendizaje en esos espacios de trabajo? Iniciamos reflexionando acerca de qué proceso de enseñanza-aprendizaje estamos pensando. Y precisamente para ello estamos partiendo de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de inclusión que permite desarrollar soluciones a los problemas laborales, cotidianos y por lo tanto comunitarios. También que nos permite hacer referencia y obviamente promover procesos de transformación a nivel formativos y que puedan trascender estos a los espacios universitarios del país. Es decir, los procesos de formación universitarios deben partir precisamente de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, de los espacios institucionales que requieren un determinado conocimiento. Este proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar direccionado desde el proyecto nacional. A su vez, desde pensar en un proceso de enseñanza-aprendizaje para los trabajadores en revolución, que nos permita lograr la construcción de ese hombre y esa mujer nueva. Difundir y afianzar y profundizar la ética, ese etos revolucionario, los valores humanistas y por tanto un proceso de enseñanza-aprendizaje que nos permita producir y recrear los saberes, identificar qué saben nuestros trabajadores, qué piensan ellos, qué debemos hacer institucionalmente para solucionar las situaciones que tenemos. Esto desde un marco que nos permita quizás hacer investigación, no tan formalmente como se concibe en las universidades, pero sí una investigación, una acción y una participación de los trabajadores dentro de su proceso formativo. Para ello partimos de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje desde una forma integradora, donde los componentes personales, sociedad, profesor, estudiante y comunidad asumen un rol muy particular
una interrelación entre ellos y unos componentes no personales donde partimos de concebir y pensar cuáles son los problemas que tenemos, cuáles son las situaciones a las cuales debemos darles respuesta, cuáles son los objetivos que debemos trazarnos, qué contenidos debemos tocar, cuáles son los métodos que debemos diseñar, qué medios disponemos y cuáles podemos utilizar para orientar mejor el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál es el tipo de evaluación que nos permitirá a nosotros valorar el logro o no de lo que se está enseñando y aprendiendo? Y obviamente concebir cuáles son las formas organizativas ideales que nos permitan a nosotros responder a los grupos, a los individuos y a los roles que asumimos cada uno como comunidad, como docente, estudiante y sociedad en general. Hacemos un inciso, porque para ello es necesario que entendamos que nosotros debemos valernos de la didáctica como parte de las ciencias de la educación, que nos permite a nosotros conducir y visionar cuál es el camino, cuáles son las formas, cómo vamos a diseñar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Si hacemos un estudio histórico del desarrollo de la didáctica, pues nosotros debemos hacer mención a la didáctica clásica, o más allá, cuando aparecen las tecnologías, la televisión, la radio, entre otros, que evolucionaríamos a la didáctica de la tecnología educativa. Pero hoy, fundamentalmente, nos vamos a circunscribir a esa didáctica crítica, donde hay una concepción distinta de la instrucción, de la reflexión y de la acción del sujeto, donde la concienciación de los sujetos es el objetivo fundamental, donde hay una visión de la participación de los grupos, de la organización de las actividades, de la construcción del conocimiento, a partir de la reflexión y la problematización, donde el docente es un mediador y facilitador del grupo que lo conduce a que se apropie de ese conocimiento. Y obviamente donde hay una concepción dialéctico-materialista de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. No vamos a profundizar en esas leyes de la didáctica, pero sí vamos a hacer énfasis en dos fundamentales, que es esa unidad dialéctica interdependiente de la instrucción y la educación para la vida, que permita de verdad un proceso de transformación, y una unidad entre esos componentes del proceso de enseñanza de aprendizaje, del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde hay una relación de interdependencia entre los componentes personales y los no personales. Por lo tanto, asumen un rol bien preciso el docente y asumen un rol los estudiantes. Esos roles definidos en el docente por el diálogo y la reflexión, la puesta en marcha de metodologías activas y por lo tanto la valoración de aportes y opiniones. Y ese rol del estudiante marcado por esa actitud crítica, la conciencia sobre su propio aprendizaje y la valoración de los aportes y las opiniones del conjunto de todos los participantes. De allí, pues que se invita a que repensemos cuál es el rol de cada uno de los actores personales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. A su vez, es necesario que se dé forma a esos componentes no personales que empiezan a conducirse por esa categoría rectora en el proceso pedagógico que lleva el objetivo y que es el punto de partida y el horizonte que deben mirar tanto docente como estudiante. ¿Hacia dónde? ¿Cómo se formula? ¿Para qué se formula? ¿Cómo expresa el contenido? ¿Qué expresa de lo que yo quiero? ¿Cuál es la aspiración que se tiene? Por lo tanto, pues entonces
Él es un eje conductor fundamental. Teniendo ello, nosotros debemos ubicarnos en cuál es la concepción del contenido de enseñanza-aprendizaje, asumiendo que no es un sistema de conocimientos, ¿sí?, en el que hay un cúmulo de saberes solamente, sino que hay un sistema de habilidades, entendiéndolos como sistema, y un sistema funciona en una unidad interdependiente, como una máquina. Ese sistema de habilidades que forma parte de la estructura del contenido también está integrado por un sistema de experiencias de la actividad creadora, los saberes previos, el sistema de normas de las relaciones con el mundo, ¿sí?, la forma de conocimiento. Entonces, existe el conocimiento, las habilidades, las experiencias y las normas que son parte de ese sistema y de esa estructura del contenido que nosotros vamos a utilizar. También ponemos atención a los medios de enseñanza-aprendizaje que requerimos y que disponemos, obviamente. Los modelos, los objetos, las pizarras, las diapositivas, el cine, la televisión, los videos, las aplicaciones propias de nuestros espacios de trabajo, entre otros, que sean necesarios y que nos permitan a nosotros propiciar un escenario ideal de enseñanza-aprendizaje. Pero también los métodos de los cuales vamos a valernos, explicativos, ilustrativos, reproductivos, investigativos, y cuáles son las actividades que se requieren tanto del docente como de esos estudiantes en función de esos métodos. A su vez, ello nos lleva a la necesidad de darle un lugar a ese componente no personal como la evaluación, que es un eslabón fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que nos da o nos permite identificar cuál es la medida del logro de los objetivos o del objetivo y obtener un nivel de control y seguimiento del proceso que estamos conduciendo. Y por lo tanto, nos permite un nivel de sistematicidad, de asimilación y de profundidad de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, las formas organizativas de ese proceso de enseñanza-aprendizaje que van a depender tanto de los estudiantes como del docente, siendo algunas formas organizativas, pueden ser de interacción, de exposición, procedimentales u otras, y que nos permiten utilizar y configurar algunas estrategias y recursos que son necesarios, como los que están en el listado que se observa. Obviamente, dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo referencia a algunos requerimientos mínimos que debemos tener los participantes y en especial los componentes personales, el dominio de los contenidos, el conocimiento de la programación en su totalidad, el momento en que se desarrolla el curso, los medios de los cuales se disponen, la planificación y el nivel de flexibilidad que se le va a dar a el proceso que se direcciona. Desde allí, los invitamos a que desde lo que ha de hacerse, siga aprendiéndose, pero haciéndolo. Por lo tanto, este tema 1 los invita a adentrarse en el proceso de enseñar y aprender a los trabajadores de las instituciones de las que formamos parte.